Este segmento es presentado por Stellarbet, donde juegan las estrellas. Oye, hablando de la política actual, bueno, Bachelet sigue siendo una figura predominante, estaba en un gobierno de derecha radical, que es el de José Antonio Cast, y existe otra derecha, a lo que la actual administración, sus funcionarios, sus personajes, sus figuras, han denominado, como lo han hecho en el concierto internacional también, la derechita cobarde. Esa derecha blanda que se somete al progresismo, que no es capaz de pegar fuerte en la mesa, que no es basada. Que no tiene la capacidad de ser basada como Poduje y sacar lágrimas de progre. Sacar, hay que cachar el lenguaje que ocupan. Están domados esos progres, esos zurdos. Lágrimas de progre, zurdos empobrecedores y toda esta... la derecha empobrecedora, mira cómo nos va a tener ahí con el... Pero más felices dijeron. Sí, todo más pobres, pero más felices. Sí, por eso dijeron. Pero a propósito de lo de Judith Marín, me iba a aparecer a varias figuras, por ejemplo, Evelyn Matei, que ya vimos un crítico de rol, una perspectiva crítica al gobierno de José Antonio Cast, Carla Rubilar, Longueira, que si bien es de una derecha tradicional, también la ha pegado cuando ha podido. Yo creo que él está jugando otro partido, él quiere posicionarse en una primera línea muy pronto. Y también el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, que también ha sido una voz crítica. Tuvo ahí un encontrón con Marcela Cubillos también por Twitter, la plaza pública de esta era de la humanidad. ¿Cómo ves tú el rol que tiene que jugar esta derecha, digámoslo no en un término peyorativo, democrática, por así decirlo? ¿Existe la derecha democrática? No, yo creo que ahí estamos exagerando un poco en el sentido de llamar derecha democrática a Evelyn Matei. ¿Existe una derecha democrática? Sí, existe una derecha democrática. ¿Cómo es una derecha democrática? Un Ignacio Briones, yo creo que es un muy buen representante de lo que sería una derecha democrática. Yo creo que hay mucha gente, no sé si mucha o tanta como uno quisiera, pero existe claramente una derecha democrática. Solo que a todos estos que nombraste que están jugando o han jugado o han tenido posiciones críticas respecto del gobierno, yo creo que están jugando partidos distintos, como tú bien dices. De todas maneras, es importante que alcen su voz porque permiten hacer un contrapunto con una validez distinta. Se lee distinto cuando la derecha critica a la derecha de Kast, porque eso quiere decir que ya tocó ciertas líneas que sus sectores de derecha no están dispuestos a soltar tan rápido, porque evidentemente cuando te critica la oposición es lo que se espera de la oposición, pero cuando te critican los tuyos se lee distinto. Creo que Longueira, él está jugando, digamos, su vuelta a la política como desde una posición de una derecha política, que sabe lo que es la política, y que por lo tanto tiene algo que aportar a esta derecha que tiene mucho menos experiencia política y que se le puede ir en collera al gobierno rápidamente si es que no afinan sus criterios. Por ejemplo, Longueira dijo inmediatamente que él no habría dudado en apoyar a Michelle Bachelet y la candidatura de Michelle Bachelet, diferencia que marca con el gobierno. ¿Ya? Entonces ahí se presenta como un estadista, como una persona que está más allá de las disputas pequeñas de la política partidaria, sino que está pensando en Chile. Es un hombre que, querámoslo o no, tiene una vasta, o sea, no querámoslo o no, nos guste o no, las posiciones que ha defendido, tiene una vastísima experiencia política. Cuando ustedes lo trajeron acá a turno político, se nota que es un hombre que tiene una lectura, ¿ya? ¿Y cuál es la lectura que tiene Longueira? Y por eso en vez de irse a Campos de Hielo Sur, como anunció que se iría en la entrevista que le hicieron acá, está preparando su desembarco a la primera línea de la política y anunció que quiere ser el presidente de la UDI. Lo que él ve es lo que ha dicho y es una interpretación que uno puede discutir, pero él tiene un mono en su cabeza. Dice, vino el momento de la derecha y tuvimos que esperar 40 años para que este momento se diera. Él dijo, cuando fue el plebiscito del sí y el no, se generó, dice, una energía social que nos desplazó durante 20 años de la presidencia de la República, ¿ya? Porque ese sí y no marcaron la política de la transición. Y los que votaron no, votaron por la concertación durante 20 años hasta que por primera vez ganó Piñera, ¿ya? Y su lectura es que el plebiscito del apruebo y el rechazo marcaron esta nueva era. Y viene un tiempo de derecha y van a venir 2 o 3 gobiernos de derecha seguidos y él quiere tener un rol de conducción en esos 3
en ese ciclo de derecha, ve que el mundo republicano no se la puede porque no saben de política y que también dijo, este primer gabinete, el gabinete de los yogures, ¿cierto? Tienen fecha Sí, de vencimiento, de porque ve que aquí se van a cometer muchos errores porque esta gente no sabe de experiencia política, no tiene experiencia política. Se manda con Doro, ¿cierto? Comete errores de gente que no tiene experiencia, De hecho, que no los que- sabe leer el momento, que no sabe leer la temperatura los que social. tendrían un poco más de experiencia política y que también han cometido algunas cosas que no están en su óptimo de performance son el ministro del Interior, Claudio Alvarado, del Y Movimiento el por la Independencia, y el ministro secretario general de la Presidencia, García Ruminot, que es de Renovación Nacional, o sea, vienen de Son la lo derecha único. tradicional. Claro. Entonces un poco Longueira dice, aquí están como en el momento quebrado, digamos. Ganaron, el gabinete está lleno de independientes, tiene muy poca gente de partidos políticos, pero ya les va a ir mal y nos van a tener que venir a buscar a los pesos pesados, a gente que sabe de política, que sabe tomar decisiones leyendo la temperatura social, ¿ya? Y no solamente con un ultronismo económico, que es Quirós, digamos. Quirós es el ultronismo económico. Vamos con los recortes, vamos con la motosierra, sacamos el MEPCO, digamos, No importa nada, me vieja. cago en las consecuencias, ¿ya? Pero esto, vamos a ver cuando la popularidad del gobierno siga bajando, esto va a ser un cuento largo, la inflación, los precios de los productos, en fin, y Longueira está apostando, y muchos otros de la derechita cobarde, al momento donde a Kast se le agoten su primera línea, digamos, de republicanos o de independientes de derecha, y tenga que recurrir a los políticos. ¿Y cómo ¿Ya? va a ser ese Entonces, momento, Pierina, no como sabemos, para pero- Chile Vamos? ¿Pero qué crees No, pero tú? creo que Porque- Chile Vamos va a decir ahí, mira de quién te burlaste, mira a quiénes despreciaste, y vamos Puede a... ser una analogía, Yo lo que- sé lo que vas a decir, ¿Qué Sebastián pero voy a Flores decir Mura? como la frente amplista que eres. Es parecido a lo que pasó el 6 de septiembre del 2022, cuando llegó el Frente Amplio, el Partido Comunista Pro Dignidad, Ay, y ya. dijeron, la concertación ya fue, no es necesario. Y pasó un momento en que dijeron, chiquillos, la concertación, necesitamos ayuda, y llegan como refuerzos a un equipo de fútbol que está peleando puestos no de clasificación a cupos internacionales, y llega Carolina Toá, llega Elizalde, llega gente que estuvo dispuesta a apoyar a un sector con el que cree, pero que en un momento quizás se sintió despreciado. ¿Podemos hacer esa analogía o te estoy faltando el respeto? No, no me está faltando el respeto, o sea, ya estamos para discutir. Más o menos, diría yo. Primero, en el diseño original el primer gabinete del presidente Boric no era un gabinete lleno de independientes y que despreciara a los partidos políticos, y había ya Claro. un número importante de ministros que provenían de la concertación. Pero Y había eso- anillos concéntricos, ¿te acuerdas? Eso, mira, eso es una tesis que yo no me compro del todo, ¿ya? Ahora, no niego, y me parece que es honesto reconocerlo, que después del 4 de septiembre hay un diseño donde al corazón político del gobierno entra con mucha fuerza el socialismo democrático, y es innegable el aporte que hicieron cuadros políticos como la ex ministra Carolina Toá. Eso es justo reconocerlo, y me parece que ahí hay un borrador de lo que debiera ser una alianza de la izquierda y de la centroizquierda, ¿ya? Y eso a mí me parece, me pareció favorable, me pareció bueno ese giro. Creo que las diferencias que el Frente Amplio tuvo y manifestó hacia la concertación son completamente válidas, pero que eso no debiera impedir una alianza entre la izquierda, la centroizquierda, entre el Frente Amplio, el socialismo democrático, el Partido Comunista, la democracia cristiana, incluso para enfrentar los desafíos que tenemos con esta extrema derecha, digamos, en el poder en Chile y también en el mundo. Entonces, yo creo, a ver, después del 4 de septiembre hubo un nuevo diseño donde el socialismo democrático pasó a ocupar posiciones más relevantes de las que ocupaba antes, por supuesto que sí. Ya, eso es innegable, fue bueno, ¿ya? Yo de eso no tengo duda alguna. Sin embargo, no es la analogía completamente válida. ¿Por qué? Porque en el diseño inicial del presidente Boric, los partidos políticos, primero, no fueron desplazados, no era un gabinete lleno de independientes, era un gabinete donde había independientes en algunos ministerios, pero era un gabinete donde los partidos políticos tenían un lugar fundamental. Y eso no es así en el diseño inicial del presidente Kast. Y yo creo que el cambio va a ser mucho más radical cuando la debilidad política de este gabinete haga más aguas de las que está haciendo y tenga que hacer un giro.
porque el ministro Quirós no se parece en absolutamente nada al ministro Marcel. No. En ese sentido, el ministro Marcel era un ministro con capacidades técnicas ampliamente reconocidas y respetadas, pero un ministro con criterios políticos. Entonces, ahí no hay equiparación alguna. Pero Entonces, Violina, si el gobierno hiciera más aguas como de las que está haciendo ahora y llamara a esta derechita democrática, digámosla, esta derecha democrática para que le ayudara, ¿qué riesgo corre esta derecha democrática de quedar subyugada bajo el Partido Republicano? Porque no me imagino decir como, por favor, ayúdame, te voy a hacer caso. Porque yo no creo que llegue, o sea, yo creo que no van a llegar en una posición de subyugación. O sea, aquí cuando se establecen relaciones políticas, y bueno, también lo dice el amigo Longueira, ¿cierto? No deben ser, dice, una coalición es una coalición, no es un sistema, digamos, de jerarquías donde unos mandan más que otros. Y no es fácil armarlas, por supuesto, porque como buenos políticos, todos los partidos políticos tienen pretensiones hegemónicas de mandar. Aquí en la política hay pura gente que quiere mandar, o sea, hay puros caciques y cacicas, digamos, como que aquí, obviamente, es el campo político, todo el mundo se cree, digamos, son todos presidentes en potencia, todo el mundo quiere mandar, pero las coaliciones tienen que encontrar mecanismos no de subyugación, sino de colaboración, y es muy difícil, no es fácil, ¿ya? Entonces yo creo que le queda un camino difícil a este gobierno. Me parece que todavía tienen para caer más, digamos, han tenido un rápido desplome en las encuestas, pero me parece que les queda todavía camino de desplome, porque tienen en puestos muy importantes gente que no tiene experiencia política. La vocera de gobierno es un desastre, ¿ya? Es un desastre. Y no tiene la culpa, yo creo, de ser un desastre, porque una persona que no tiene experiencia política, tú no le puedes exigir que actúe como una persona que tiene experiencia política, y ella no la tiene. Saltar de sin filtros, o sea, saltar de corista de Miriam Hernández, a Amistades Peligrosas, de la Pérgola de las Flores, a Sin Filtro y a la vocería de gobierno, la verdad que es una trayectoria que tiene altas probabilidades de que le vaya mal, no porque no sea, digamos, una persona que no tenga capacidades, sino es una cosa de capacidades, es una cosa de experiencia. Camila Vallejo claro, lleva, desde que fue dirigente estudiantil hasta ahora, una trayectoria de enfrentarse a preguntas difíciles, a decisiones difíciles, a momentos tensos, digamos, y así para atrás, digamos, las vocerías, ¿sabe? Es como el escudo del gobierno. Queda una escoba, tenéis que ir a poner la cara del problema que, o sea, se cometen errores, tenéis que ir a poner cara por el error, como en realidad es puro problema, puro incendio. Alguna vez escuché una entrevista a la ex ministra Vallejo que le decían ya, venga, la primera palabra que se le viene a la cabeza cuando escucha, no sé, una palabra, no sé, le preguntaron, no sé, a Abel Sicabo y habrá dicho amor. Vocería de gobierno, y dijo incendio. Incendio, o sea, es como que, ¿qué se te ocurre? Incendio, si es puro incendio. Estáis todo el rato tratando de apagar incendios, de dar cara a problemas, y yo creo que la ministra Cedini lo ha hecho muy mal, y lo va a seguir haciendo mal probablemente, porque esa experiencia no se gana de un día para otro. Otra analogía, otro gobierno, Piñera 1. También, pues, partió Piñera 1 partió con un gobierno de gerentes. La derecha no volvía al poder de manera democrática desde 1952, creo que fue la última vez con Jorge Alessandri, y hasta el año 2010. Entonces, Piñera armó un gobierno con gente que venía de gerencias del retail, de las mineras. El gobierno de los gerentes. Claro, pero ese gobierno no te funcionó el primer año, nada muy catastrófico que tú digas yo, pero ya el verano del 2011 hubo que hacer un cambio y entraron puros pesos pesados. Y entró Alamán, entró Matei, entró Longueira, creo, que no sé si estaba al principio. Pero entró la patrulla juvenil prácticamente. Que ya no era tan joven. Sus compañeros de ruta a principios de los 90. Y claro, tuviste que ponerle bagaje político a uno que no lo tenía tanto porque te apostaste algo más técnico, algo más tecnócrata. Y no lo que pasa es que ahí se demuestra que, a ver, necesitamos, y son muy importantes, los cuadros técnicos, gente competente, gente que sepa, que tú le encargues una tarea y la haga bien y no chantamente. Por supuesto que sí. Pero la política es política. Es un oficio. Y en el sentido de saber dialogar, saber negociar, saber escuchar, saber entender lo que está ocurriendo en la sociedad, tomar decisiones no con un Excel solamente al frente, sino viendo los efectos sociales y políticos que eso va a tener. Entonces la relación entre la política y la técnica, yo creo que va quedando siempre claro en distintas crisis que todas las capacidades técnicas
tienen que estar al servicio y orientadas por objetivos políticos. Por ejemplo, si tu objetivo político es generar cohesión social, igualdad, tú les dices a tus computines, a tus técnicos, a tus ingenieros y a todos, digamos, estos son los objetivos. Encuentren la forma de que esto sea realidad materialmente, pero el objetivo es este, digamos. Yo quiero reducir la desigualdad. Encuéntrenme la forma de reducir la desigualdad. ¿Ya? Tú dices, yo quiero evitar que el impacto del alza del petróleo le pegue a las familias. Encuéntreme usted la forma de que eso ocurra. No al revés. ¿Qué es lo que está haciendo el ministro Quirós? Yo quiero eliminar el MEPCO porque esto es mucha plata y no la quiero gastar. Y que las familias se coman, digamos, el problema. Y usted invente la forma de comunicarle a las familias que les vamos a quitar apoyo y trate de convencerlas de que eso es bueno para Chile. Claro, y como dijo el presidente, todas las familias cuando tienen problemas se reúnen, como él que no podía viajar al extranjero a estudiar, como no podía salir de vacaciones, entonces nosotros tenemos que apretarnos el cinturón mientras los otros están ahí sobrados cariño. Oye, entonces para cerrar el tema de Y la para derecha... cerrar mi participación, que ya No. Ya está, ya que... ya estamos en la hora. Ah, estamos en la hora, pero, ya. pero entonces, el rol de la derechita cobarde hoy puede ser uno de que, así como pasó desde otro lugar distinto, en Piñera 1, que llegó gente con más bagaje político a apoyar, en Boric 1, que también llegó gente a apoyar, ¿viste que dije Boric 1? Puede ser que en Cast 1 también Por favor, uno y final. también puede ser que esta llamada derechita cobarde llegue a ser los grandes refuerzos de este equipo de fútbol que no tiene cómo afrontar la Yo temporada. creo que esa derechita cobarde se está valorizando, o sea, está haciéndose y está demostrando que es necesaria, que un gobierno tiene que llegar gente razonable, gente que tome decisiones racionales y políticas. Están intentando demostrar, no sé, cuando sale el exministro Briones, digamos, a señalar que la ignorancia es, como dijo, la ignorancia es atrevida, está mandándole un mensaje al ministro de Hacienda actual, digamos. O sea, esta gente que está al mando del buque no es la gente apropiada, no están preparados para el desafío que están enfrentando. Chile no necesita este tipo de ministros y se están valorizando, están subiendo su precio, diciendo aquí tiene que venir una derecha razonable. Ayer estábamos tomando tecito con algunos integrantes de este programa y era como, no se puede creer que uno extrañe a Piñera. Como decir, oye, ese sí que era democrático. Oye, mira la Matei lo que dijo, como ahora como Mira dice, cómo miren, estamos. Mira cómo estamos. Valorizando Claro, ahora. cuando la expresidenta Bachelet contó la anécdota con Piñera que le dijo, oiga, Michel, usted no quiere ser secretaria general de Naciones Unidas, porque si usted quiere, yo la postulo. Yo la postulo. Sí. Entonces ahí con su qué también lo dijo. Estábamos diciéndolo, mira cómo lo hicimos mal, fuimos injustos con Piñera. Era como, esa es la reflexión ahora, ¿en qué nos hemos convertido? Entonces el problema de Piñera no era el carácter antidemocrático, si era un hombre que siempre estuvo del lado de la democracia. Y era como el jugaba problema al filo con la ley. los negocios. Con sus negocios. O sea, la mezcla de negocios y política, la pillería para ganar más plata. Ese era, digamos, el matrimonio incestuoso entre política y negocio. Era su talón de Aquiles y eso nunca tuvo una resolución, digamos. Atravesó esa relación toda su vida política. Sí, pues acordemos que él viene de una raigambre demócrata cristiana. Sí, y claro, lo que acercaba más a la derecha política era justamente la derecha económica, donde él era un gran especulador. Y reitero, siempre jugando al filo de la legalidad. ley. Muchas veces pasando. Pierina Ferretti